Continuamos, por supuesto que sí, 35 minutos pasan de las 9, ahí saludamos a la gente de las redes sociales, llegó el jueves, ¿eh? Acá está Iverson, está con todo, estamos contentos porque ya está con celular, saludamos a la gente ahí que nos está viendo. Iverson Lord viene de Venezuela, atrás la sierra, buscándole la vuelta en bicicleta. Esa es la consigna, ¿no es cierto? Esa es la consigna. Ahí está. Quiere ponérselo para acá porque si no le van a ver el suyo, ¿no? Su celular. Porque me va a hablar, me va a mirar a mí y le vamos a ver la espalda a usted. Sí. Ahí estamos. Bueno, Iver, qué lindo esto, esta posibilidad de encontrarse con las redes sociales. ¿Cómo fue? Póngasela, ahí estamos. Bien. Okay. Bueno, cuéntenos cómo fue esto. ¿Hace cuánto que está con celular? Cuéntenos. Bueno, por suerte ya desde ayer, agradeciéndole de primera mano aquí a Vanessa por todo el apoyo, a la gente de Radio Estilo, a todas las personas que colaboraron para lograr conseguir este teléfono que me hacía mucha falta, y bueno, ya pronto me van a ver por las redes con nuevo material. Con nuevo material, sí. En donde fueron unos días extensos, que costó, que cada día tenía una situación distinta, ¿no? Sí. Pero hoy te encuentras desde otro lugar, ¿no? Sí. Familiarizándose con el teléfono, Ajá. Ya está con el trípode, contanos un... Ayer lo veíamos con la bicicleta, digo, no lo voy a mencionar porque a ver no sea cosa que provoque un accidente, lo queremos evitar, ¿no? ¿O no? Sí. Con mi bicicleta camión, como te decía hace un ratico. Sí. No, bueno, ya contento, planificando a ver qué voy a hacer con las próximas publicaciones que voy a tener. Con un estrés menos, como te comentaba, porque todos estos días han sido muy estresantes por no tener el teléfono, por no poder comunicarme. Ya por suerte lo tengo y bueno, a comenzar de nuevo a arrancar con todo lo que hago. Bien, bueno, la consigna que tenemos acá con Iver es contar un poquito la historia desde que él sale de Venezuela, que se va en una situación bastante complicada, compleja, que tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo social, y él anduvo transitando otros países, anduvo por Colombia, llegó a Ecuador, en donde hasta lo último que nos contaste, la prensa te hizo el gran recibimiento, ¿no? Y después, ¿qué pasó después de Ecuador? Después de Ecuador, bueno, seguí mi camino. En ese momento, cuando lo de la prensa fue como un boom así, algo que yo no me esperaba. Pero no siempre el viaje es tan cómodo como muchos imaginan, tan grato como muchos imaginan, porque hay experiencias que tienen que ver de repente con el clima, como me pasó a mí, que me vine por la cordillera y... En la mañana, una noche antes había hecho mucho frío, yo no tenía abrigo, en la noche llovió y me mojé y tenía que esperar despierto toda la noche al día siguiente a seguir subiendo la montaña, y resulta que bueno, comencé a sufrir de hipotermia. Veo yo a lo lejos una casita donde planeaba solicitar apoyo para que me ayudaran con un té caliente, con alguna cobija o algo, y era como interminable porque... Yo veía la casita cerca, pero caminaba, pedaleaba y no llegaba. Y bueno, hasta que por fin llego al sitio, resulta que era una familia indígena que de inmediato se alertaron, me ayudaron, me cobijaron, me hicieron una fogata. Hay una anécdota de lo de la fogata porque la señora hablaba quichua, el hijo era el que me traducía, que era bilingüe, y hacen la fogata muy rápido. Y me dicen, yo me pongo al lado de la fogata y estoy ahí hablando con ellos, intentando hablar con la señora a través de su hijo. Y la señora de repente se alerta y dice algo como muy fuerte, y el hijo me dice mi mamá que saques los pies de la fogata y las manos, que te estás quemando. Y resulta que yo no sentía nada, ¿no? Yo saco las manos, cuando escucho lo que me dice, veo que tengo las manos sobre el fuego y las saco. ¿Sobre el fuego? Sobre el fuego tenía las manos. Y me reviso a ver si estaba quemado y no, tenía un poquito enrojecidas las manos, pero no había pasado nada con las manos. Y me dice él, ¿y los pies también? Y saco yo los zapatos y los zapatos estaban humeando. ¡Ay, porque mirá! estaban literalmente, las puntas de mis dedos estaban literalmente dentro de la candela. Y bueno, tampoco sentía los pies y bueno, nada. Fíjate, ahí está el frío como adormece y hace que no pudieras sentir esto que te estaba sucediendo, en donde te alerta en quechua, ¿no? Sí. La mamá y el hijo tratando de hacerte entender de que saca porque te vas a quemar. Exacto, porque claro, mi desesperación de calentarme, yo inconscientemente metí las manos y los pies buscando calentarme.
Ellos me buscaron cobija, me dieron un té, me ayudaron a calentarme y le digo yo a la señora a un rato de la conversación, señora, ¿será? Porque ya estaba anocheciendo, le digo, señora, ¿será que yo puedo abrir la carpa allá afuera? Y me dice que no, de una me dice que no, yo, me tengo que ir a la montaña otra vez, bueno, Sí. veré cómo me va. Y me traduce el hijo, no, mi mamá dice que no porque te van a acomodar una habitación, que afuera hace mucho Mirá frío. vos, o sea, no en la carpa, no, en la carpa, no, aparte fue un no rotundo. Sí, fue un rotundo, Era, y vos un no que me dijiste, digo, asustó. ¿y ahora qué hago? Dijiste, ¿no? Entonces, Yo ¿qué? pensé, yo dije, no, ahora me voy a la montaña otro rato más a pasar frío y bueno, veré cómo amanezco mañana. Y no, resulta que me acomodaron una habitación con cobija, me estuvieron dando té caliente, estuvieron ahí acompañándome y bueno, yo compartiendo también con ellos ¿Cómo es porque descansar en esa situación, ¿no? Con la solidaridad de la gente, en donde vos te encontró en situaciones bastante, no solamente condicionado, limitado, con frío, sí. con las lluvias. ¿Cómo fue descansar esa noche? Uf, ¿Pudiste? Porque por ahí estás pasado de vuelta y no podés. no, sí, sí pude, fue muy gratificante, sobre todo recibir el apoyo de una familia indígena ecuatoriana que me dicen que ellos son muy cerrados con la gente y me recibieron a mí, de hecho, tres familias indígenas, había también un cacique, Un cacique. un cacique en una de las historias, no esta, pero sí en una de las historias me encontré con un cacique indígena y tuve la suerte desde el principio de que me trataron muy bien, de que me recibieron, me ayudaron, me apoyaron. Y bueno, esa noche la pasé súper bien ahí con ellos compartiendo. La señora hacía unas esculturas en madera, unas máscaras, unas caretas en madera. Ella se dedica a eso y las vende. Y aprendiendo un poquito de quichua también, me quedó un video en el canal con el chico, el hijo de la señora. Y ¿Aprendiste algo en tengo... quechua? A ver, cantar, a ver, ¿qué aprendiste? No me digas malas palabras porque no que se aprende, ¿eh? ¿Qué eh, aprendiste? ¿Qué nos podés decir acá? No me acuerdo exactamente, pero El es saludo, el quizás. saludo, es el saludo, es así, hola, ¿cómo estás? En el video lo pronuncio. Bien. Y nada, compartí con ellos, después al día siguiente, como les cuento yo a veces a las personas cuando me reciben, una vez me dice un señor, no, tú te pareces a Lassie. Alasi. Una historia de un perrito que Sí. llegaba, se encariñaba con la gente y después se iba y lo dejaba encariñado. Y Mirá cómo nos dejás. me pasó con esa familia porque ellos al día siguiente no querían que me fuera. Me levanté temprano, acomodé mis cosas y arreglé la bici y me dice, no, pero espérate que vamos a tomar un café. Y el rato, no, pero ven que Claro, te querían para que veas llenar las para que... ovejas. Sí, Sí. y me retenían y me di cuenta, pues. Entonces después ya al rato que sí, se había hecho ya mediodía, sí dije, no, ya me voy porque tengo que seguir el camino. Pero bastante agradecido con los indígenas allá en Ecuador, que la pasé muy bien gracias a ellos. ¿Cómo es la cultura, ¿no? Que a veces tenemos prejuicios, Sí, pensamos que nos van a tratar mal, no nos sí, sí, quieren, y estamos lejos de eso. sí, Algo que vos comentabas de Chile, que sí. también que es un tema de aquellos que están en el gobierno, pero Ajá. lejos está de la gente. Claro, muchas veces son los gobiernos que están en desacuerdo unos con otros por cuestiones personales o por qué sé yo qué situación, pero los pueblos estamos independientes a eso, pues nosotros no tenemos nada que ver con esas decisiones que toman ellos. Totalmente. Un ejemplo es mi país, pues. Los venezolanos no tenemos en ningún momento situaciones de guerra con ningún país ni enfrentamientos con ningún país, pero bueno, los gobiernos hacen otras cosas. Hacen otras cosas. Sí. Y hoy te encuentras ya desde hoy, es más, hoy lo encuentro sonriendo, hoy es otro Ivers y la verdad que nosotros nos ponemos muy contentos porque la idea es también acompañarlo. Acá preguntan las redes sociales, ¿cómo te encuentra la gente aparte de estar en Plaza Mitre, ¿no? Sí. ¿Dónde más te encuentran en versión online? En versión online. Las redes sociales todas son Iversons y latina B alta ERSONZ, termina en una Z. Allí me encuentran en todas las redes más usadas. Los invito al canal de YouTube, que se suscriban. Tengo dos canales, uno de música y uno de viaje. Igual tengo dos fanpages en Facebook, uno de viaje y uno de música. Sí. Y, ¿Música qué? ¿Es Instagram. la que haces vos o música de qué tipo? Por el momento tengo pop y urbano pop. Tuyo. Sí, míos. Bueno, yo quiero esa parte.
Yo quiero esa parte acá también a través de Radio Estilo y en Nuestro Valle para que utilices también el espacio y que puedas compartirlo, porque queremos también ver la otra versión, ¿no? Está el luchador, aquel que anda en bicicleta, el que la está pedaleando, pero también tenemos la parte artística, ¿no es Sí. cierto? Que no hay que dejarla atrás. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, en Instagram te encuentran. en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter como Iversons y en las redes musicales soy Iversons Music. Music, Sí, bien. igual en Facebook, en Instagram y en YouTube. Los invito a que se suscriban. Y nada, bueno, ahí tengo un disco. Ya pronto, ahora con el teléfono voy a poder también venderles mi libro a las personas que estén interesadas en el libro. El disco también en formato digital va a estar disponible. Bien. Y bueno, ahí voy avanzando de a poquito. Ha cambiado totalmente, totalmente Iverson, y la verdad que nos ponemos muy contentos porque conocemos algo, ¿no?, de lo que has transitado, que no fue fácil. No fue fácil. Pero creo que de a poquito, ya cuando lo vi con el trípode dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Bueno, y ahí está, ¿no?, la gente acompañando con la propuesta, con la consigna, y ahora te toca a vos hacer lo tuyo. Sí, sí, claro. También habíamos dicho que aquellos que quieran acompañarlo acá en la radio con alguna publicidad, ahí va a estar no solamente en la radio, sino también en las redes sociales, Sí. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que se tienen que comunicar con usted a través de Instagram o por Facebook. En Instagram, sí, todas aquellas personas que quieran apoyarnos por acá por la radio, bueno, en Instagram me mandan un mensajito, ya he por ahí hablado con algunos y bueno, ahí estoy yo. Están tratativas. Sí. Están tratativas. Iber, bueno, yo me quedo con esto que mencionabas en Ecuador, esta familia que lejos de los prejuicios querían que te quedes, y vos, bueno, obviamente tenías otro objetivo, era continuar tu camino, claro. ¿sí? Pero de ahí la solidaridad, la constancia. ¿Qué mensajes das de ese momento? ¿Qué nos puedes decir como para cerrarlo? Sí, yo creo que es un poco de lo que acabas de decir, que a veces uno tiene el prejuicio y uno dice, no voy a entrar en esta tribu o en esta etnia porque voy a recibir un trato de indiferencia o porque no me van a recibir. Y resulta que a veces uno se sorprende de la solidaridad de estas tribus indígenas que tratan a uno muy bien, todo lo contrario de lo que uno puede imaginar. Son muy solidarios, son muy amigables, son gente buena y bueno, son la raíz básicamente de cada uno de nuestros pueblos. Bien, bueno, y de eso se trata. Iber, bueno, muchísimas gracias. Acá el puño, acá saludamos a la gente que está ahí saludando ya en las redes sociales. Estamos en Radio Estilo 92.7, también nos pueden seguir en Facebook, por Instagram, en la página web, yo ya aprovecho y digo, y en Nuestro Valle BD por Facebook, por Instagram y por el canal de YouTube. Así que bueno, estamos conectados. Estuvo Iverson Lord acá desde Venezuela, tras la sierra, en bicicleta, buscándole la vuelta. Quédate ahí que enseguida continuamos en Despegando con Vane.